Saludos y sean bienvenidos a otro video de IB Survive. En esta ocasión les presentaremos la orientación para la evaluación interna de historia. Cabe destacar que esto es nivel superior, aunque los parámetros de nivel superior y nivel medio son exactamente los mismos. La evaluación interna de historia para la nueva malla pide que los alumnos se pongan en los zapatos de un historiador, para lo cual deberán seguir 3 simples pasos, o más bien 3 pasos muy generales, que son la identificación y evaluación de fuentes. En videos anteriores se habló acerca de la identificación, cómo identificar y cómo evaluar fuentes de información según el tipo. La investigación, que va netamente ligada a la pregunta o el cuestionamiento, y una reflexión en donde el alumno pondrá en manifiesto sus habilidades en base a la historia, o más bien dejará ver qué tanto ha aprendido del trabajo y cómo ve la labor del historiador, asimismo de las fuentes, etc. Hay que recordar que uno de los puntos importantes es que el tema debe ser libre. No puede ser un tema obligatorio, o no pueden ser temas que los maestros impongan o que simplemente no quiera hacer el alumno, debido a que se dice que un tema no deseado es justamente un tema mal hecho. Por lo tanto, se busca que los alumnos escojan su propio tema, siempre y cuando tengan una dirección de los maestros, para poder hacerlo de forma correcta. Normalmente los temas no suelen ser malos, lo que es malo es la dirección del mismo. Otro punto que hay que tomar en cuenta es la bibliografía. Deben basarse, como ustedes saben, en fuentes, en libros, páginas web y otros. Sin embargo, esta no cuenta en el número de palabras, que deben ser alrededor de 2.200 palabras. El trabajo debe ser siempre original, no puede ser una copia o un plagio. Normalmente la detección de plagio se da cuando los alumnos han tomado proyectos anteriores y les han escrito casi lo mismo. Entonces el IB se da cuenta de esto, o más bien por distintos programas que tienen, y técnicamente, como se dice vulgarmente, dan de baja un trabajo. Quiere decir que le ponen la mínima calificación o simplemente lo ubican como no presentado también. Uno de los puntos destacables es que deben trabajar siempre con tiempo. Esto primero son unos cuantos parámetros, luego se va a ir explicando todo con un archivo o uno de los ejemplos que se dio para este año para los alumnos en BEI. Bueno, deben trabajar al menos con 3 meses de anticipación. El trabajo o la labor de una evaluación interna no es simplemente un ensayo, no es solo una redacción, sino más bien es un enfoque total acerca de un tema específico, o más bien de la dirección de un tema específico, el análisis de el análisis de sus fuentes, en recabar información que sea veraz y concisa y otros. Por lo tanto, al menos se deberá trabajar con 3 meses de anticipación para poder presentar borradores, primer y segundo borrador a un maestro, tener las correcciones, tener tiempo de hacer estas correcciones y no simplemente dejar todo a última hora. Un factor que no deben olvidar siempre: el número de palabras límite son 2.200 palabras. De ahí pueden hacer menos de 2.200, pero no deben pasarse de estas. Normalmente el BEI toma con un contador de palabras solo hasta las 2.200 palabras. De ahí en adelante no se lee más. Aunque no hayan terminado su trabajo en las 2.200 palabras, hasta ahí se lo lee, o hasta ahí se está autorizado a leer el trabajo más bien. Por lo tanto, siempre traten de estar en un marco menor a este número de palabras, siempre por las citas de texto, por las referencias y otras que pueden hacer que nuestro número se reduzca, pero traten de enmarcarse en menos de 2.200 palabras. Claro que cada una de las partes, que son la evaluación de fuentes, la investigación y la reflexión, tienen también un número estandarizado de palabras que los pueden ayudar. Ahora sí vienen las partes importantes. Cada una de las partes, por valga la redundancia, y el número de palabras, además de los criterios y los puntos que equivale. Esto lo pueden encontrar en la guía de historia, que pueden descargarla tranquilamente. Las secciones, como dijimos, en este caso se cuentan 3 generales y 2 distantes, o más bien 2 secundarias. En este caso, la identificación de fuentes tiene un número de palabras sugerido de 500 palabras. No es obligatorio que el alumno escriba 500 palabras, sino más bien puede escribir 400, tal vez 501 y acá menos, por decirlo así. Aquí se va a ver la identificación y evaluación de fuentes, obviamente,
y equivale a 6 puntos. Tomen en cuenta que esta identificación y evaluación de fuentes viene a ser la introducción de todo su trabajo, por lo cual va a ser la que guíe lo que van a hacer en el mismo. Continuamos con la investigación. Bueno, estos son parámetros que ustedes saben, al menos antes de hacer una evaluación interna. A los alumnos que recién ingresan a BEI y van a hacer algún borrador, es importante que tengan en cuenta estos factores. La investigación, en cambio, lleva un número de 1300 como sugerido. Si se dan cuenta, es el que lleva entre los 3 parámetros generales mayor puntuación o mayor puntuación en calificación y mayor puntuación en cuanto al número de palabras, puesto que va a ser la parte que sustente nuestro trabajo, va a ser la parte en donde nosotros escribimos nuestras citas de texto, donde ponemos nuestras pruebas o las presentamos, donde se nota el análisis del tema que tenemos y el dominio del mismo, equivale a 15 puntos. Y la reflexión, en cambio, que es una de 400 palabras aproximadamente, que equivale a 4 puntos. Por otro lado, como se dijo anteriormente, la bibliografía no cuenta como número de palabras y el total del límite son 2200, no olviden eso. Para muchos alumnos también es a veces difícil saber qué preguntar en una evaluación interna o cómo dirigir su texto, más bien. Normalmente la evaluación interna no se dirige con una pregunta de cuáles fueron o qué fue. Son preguntas cerradas, a menos a que hables de causas o consecuencias, pero son preguntas bastante cerradas y tratan de dar conclusiones de simplemente enumeración, no dan apertura al análisis. Por eso son mucho mejores estos puntos de aquí. Hasta qué punto sucedió tal evento, hasta qué punto tal hecho incidió sobre tal hecho, en qué medida sucedieron los hechos, bueno, cómo se desarrolló X evento, de qué forma, de qué manera, qué causas, cómo se dio la apertura de... Bueno, esas son preguntas que normalmente ayudan a que haya un mayor campo de análisis. Tomen en cuenta que la pregunta de en qué medida tiene siempre... Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, puesto que se busca un estándar o más o menos, como dice la pregunta, una medida anterior sobre la cual analizar el evento. Sin embargo, por estética es utilizada. Hay que recordar que nuestro trabajo debe ser basado en fuentes. Recuerden que las fuentes, ya se vio anteriormente en un video, que son no escritas, hay muchos otros tipos. En este caso lo separan por primarias y secundarias. Las fuentes no escritas, que son monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios, etc. Eso en el caso de que encuentren un sitio arqueológico. Las escritas, en cambio, obras literarias, tratados, censos, documentos, etc., inclusive monedas o inscripciones. Las secundarias son las que mayormente se utilizan en este tipo de trabajo: libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos y otras. Son básicamente las que se fundamentan en estas de aquí. Recuerden siempre utilizar fuentes. Además de eso, la información debe ser amplia también, no simplemente puede ser de una sola página web o de un libro, sino de varios. Conste que cuando digo varios libros no me refiero a que deben utilizar todas esas fuentes. Al principio se hace una identificación y evaluación de fuentes solo con 2 fuentes básicas. Sin embargo, la investigación puede tener muchas otras fuentes, alrededor de 8 o 10 fuentes, si el alumno encuentra un tema que realmente haya sido estudiado o bien investigue a fondo el mismo. Recuerden que sobre todo se busca que el alumno analice o que abra su mente hacia el campo histórico. Lo mismo se utiliza en las otras asignaturas del BEI. La primera cualidad de un historiador es ser veraz e imparcial. La segunda es interesante, y esos son factores que deben tomarse en cuenta, o más bien que deben denotarse en su trabajo de historia. El ser imparciales, recuerden, nada de sesgos. Y el ser interesante. Con ser interesante no me refiero a buscar simplemente un tema de la guerra, un tema de, por ejemplo, guerras civiles, guerras generales, guerras totales en este caso, o de partidos únicos como el de Adolf Hitler. Ese es uno de los puntos que quiero rescatar bastante. Sea el país que sea, es mucho más conveniente, y muchos maestros lo dicen, es muy conveniente que el alumno tome un tema de su país, puesto que, por decirlo así, tiene tal vez mucho menos campo de estudio y puede aprovecharlo de mejor forma. En cambio, un tema que sea demasiado amplio, como por ejemplo el gobierno de Adolf Hitler, que es un tema demasiado estudiado y que posiblemente el alumno no alcance a completar toda la información que
recabe en el mismo. Entonces, por ello es mucho mejor tener un trabajo nacional. Ahora, deben ser imparciales e interesantes. Recuerden, imparciales e interesantes siempre. Con interesante se refiere a, por ejemplo, que el alumno dé parte del análisis. No siempre que el tema sea realmente fuerte, realmente sonado en su país, sino que el alumno sepa manejarlo de tal forma que llegue a lo que propone al inicio, a lo que propone en su introducción. Sin embargo, para no excavar tanto en estas explicaciones que son bastante generales, vamos con un ejemplo que se dio en si no me equivoco, para la promoción de mayo. Y lo prometido es de uno de los ejemplos acerca de los montoneros y el peronismo. Bueno, este es el tema general básicamente, no la pregunta de cuestionamiento. Raíces de un conflicto. Bueno, este es el tipo de carátula. Recuerden que la carátula no es lo mismo que la portada. La portada son en cambio unas celestes que vienen con parámetros de BI. Bueno, eso es un material de ayuda al maestro que creo que es de los más conocidos para todos los alumnos y hay ciertas correcciones o cosas que acotar al menos. Bueno, empezamos con la identificación y evaluación de fuentes. Aquí se dan alrededor de 3 párrafos de introducción o 3 párrafos introductivos que son muy buenos para que el proyecto pueda salir a flote. Más bien, el empezar con las fuentes, analizándolas, no es recomendable, puesto se debe dar al menos un indicio de qué es lo que se va a hacer en el trabajo. Si empezamos analizándolas, no vamos a llegar a nada en el mismo. Bueno, empezaron del joven o la joven, del objetivo principal del trabajo. Esta es una de las bases importantes. Bueno, dice que este trabajo es analizar y evaluar. Al momento de decir estas dos palabritas, analizar y evaluar, significará que todo el trabajo, va a estar bajo esta línea. Adicional un compañero y contraste, pero debe verse o debe notarse que el alumno está utilizando estas partes en su trabajo. Si el evaluador no lo ve, simplemente el trabajo va a tener puntajes bajos porque no cumple con los requisitos que plantea en introducción. Como les dije, la introducción es la parte que a muchos alumnos atemoriza porque justamente es la que guía todo el trabajo y depende de esto si el mismo está bien o mal. Bueno, analizar y evaluar la ideología sostenida por el grupo Montoneros durante los años 70, teniendo en cuenta sus raíces dentro del movimiento peronista. Por ejemplo, pongamos aquí hay un pequeñísimo, no error, pero sí algo que se pasa a muchos alumnos. Cuando, por ejemplo, digamos que el joven es de Argentina, el evaluador es de Gran Bretaña, por ejemplo, y no conoce mucho la información de Argentina, es importante al menos a veces poner un pie de página para identificar qué son los montoneros, porque montoneros hay tanto en Argentina como en Ecuador y otros países. Bueno, o por ejemplo, al menos explicar desde esa parte qué ideología es a la que se hace mención, puesto que al hablar de ideología pensamos normalmente en capitalismo, comunismo, y no en la tercera posición que era la que desarrollaba Argentina. Bueno, durante los años 70, esta parte es muy importante, es fundamental que los alumnos periodicen los tiempos en la historia. Bueno, teniendo en cuenta sus raíces, etcétera. Y que estás hablando de la pregunta que guía el análisis. ¿Qué lectura propia hicieron los montoneros de la ideología peronista y cómo esto afectó su relación con Perón? Aquí hay una doble pregunta, básicamente. Es interesante, sin embargo, no está del todo clara. Al menos se dice, empieza aquí la típica pregunta que dije anteriormente, el qué, da una pregunta muy cerrada, en cambio aquí lo junta con el cómo, que ya da la parte analítica más bien, y empieza el alumno hablando del tema, la controversia que genera el mismo. Traten en lo posible de no utilizar en este caso el nosotros o el yo en estos trabajos, la primera persona, por ejemplo. Si no hemos tenido que trabajar en tercera persona, se ve mucho más estético el trabajo de esta forma. Dice, para el análisis de esta cuestión se estudiarán fuentes primarias y secundarias. Es importante que los alumnos expliquen desde la primera parte, desde esta parte, el segundo párrafo al menos, qué tipo de fuentes utilizarán, si son audiovisuales, escritas, etc. Básicamente se pone si son primarias o secundarias. En las que historiadores analizan y describen los grupos, es bueno que el alumno dé una descripción de qué es lo que tratan las fuentes y se dan los nombres aquí de las fuentes. En ambas fuentes es posible observar el conflicto entre Perón como líder del movimiento del tercer gobierno y su movimiento de montoneros. Y aquí empieza a explicar cómo es que nos sirven esas fuentes. Eso también deben tener en cuenta y escribirlo en la introducción, en este caso, de qué forma sirven las fuentes. Saben que las fuentes es la base de nuestro trabajo, por lo tanto deben tener un papel fundamental en la misma. Recuerden que el análisis de fuentes se hace en base a 2 fuentes, sin embargo su trabajo puede tener más de 2 fuentes, 3, 4, 5, 10, etc. La fuente 1
analizada es un discurso, bueno, del presidente Juan Domingo Perón. La primera fuente, ahora explicándole, la primera fuente es un discurso político pronunciado desde la Casa de Gobierno por el entonces presidente Juan Domingo Perón. En esta parte de aquí es importante a veces poner la fecha en vez de por el entonces, o también se pone en la fecha anteriormente anunciada, o preferiblemente es poner el año. Normalmente por el entonces suele, por ejemplo, aquí vemos 2 veces por entonces, y por ese entonces genera redundancia y en cierto modo un poco de aburrimiento al momento de leer. Por eso deben variar bastante las palabras, no con el fin de confundir, pero sí con el fin de hacer rico su trabajo también en la parte lingüística, adicionalmente de la parte histórica, obviamente. Bueno, es por eso, o mejor se pondría por esta razón o debido a ello. Aunque se dice que los trabajos pueden tener este tipo de vicios de dicción debido a que son trabajos de adolescentes, de jóvenes, que no tienen obviamente unas capacidades lingüísticas demasiado pulidas. Bueno, dice, a ver, una fuente de gran valor, ya que como fuente primera nos permite conocer exactas palabras que Perón pronunció, bueno, va explicándola, que marcaron un momento de quiebre en la historia del grupo que rompe con el mismo. Bueno, aquí van explicando las limitaciones. Aquí va haciendo ya lo que es un OBPL. Se le llama normalmente un OBPL, un análisis profesional, al que va de esta forma. En este caso, al que va de forma conjunta y no va separando cada una de las frases en párrafos distintos, o cada una de las ideas generales en párrafos distintos, sino que va relacionándolo de la forma o de la mejor forma entre el origen. Va explicando el origen por aquí, de dónde nace la fuente, el objetivo, bueno, en este caso el valor de la fuente, el objetivo, y también la limitación. Va aquí una limitación en base al valor de la fuente y también en base al origen de la misma. Recuerden siempre que las limitaciones se ven bajo el valor y bajo el origen de la misma, de la fuente. Inclusive aquí el alumno ha hecho un pie de página y ha incluido la fuente, que es una de las partes importantes también. Esto es fundamental, incluir la hora en la cual se revisó o se hizo la consulta en internet. Ayuda a que se pueda encontrar la información mucho más rápido, o que tengan mayor ventaja en cuanto a que no les salgan altos porcentajes de plagio. Bueno, la segunda fuente, una entrevista a Mario Firmenich por Felipe Pigna. Bueno, el año, y nuevamente lo pone como pie de página. Bueno, en esta segunda fuente, la entrevista, bueno, aquí se va viendo el origen, nuevamente el valor, el propósito en este caso de la fuente, el valor, las limitaciones. Aquí, por ejemplo, el alumno utiliza normalmente nos y nos. Traten de, en lo posible, no utilizar el nos en el trabajo. En primera instancia es un trabajo individual. Tampoco van a utilizar yo me di cuenta de tal cosa, sino más bien en el trabajo se obtuvieron resultados de tal cosa. El trabajo muestra que, siempre tratando de hacerlo en tercera persona, pero que se vea también parte del compromiso propio del alumno. Eso es lo que piden muchos de los proyectos. El compromiso se nota en la investigación del mismo. Ahora viene la parte de la investigación que se dijo anteriormente. Esta es la parte mucho más larga. El alumno empieza hablando de qué es el peronismo, lo que debía haber hecho un poco antes, no a manera de toda la explicación, sino más bien como un pie de página exponiendo, por ejemplo, el peronismo, movimiento que se dio en Argentina del año tal y tal, por el gobierno de Juan Domingo Perón. O sea, explicaciones muy cortas como para identificar, explicaciones sumamente cortas para explicar qué significa esa palabra, o más bien para alguien que no la conozca. Bueno, van explicando aquí, o va al menos dando la información. Eso ya es muy propia de cada alumno según su tema. Sin embargo, hay que tener en consideración que siempre debe ir relacionada a la pregunta. Básicamente, la pregunta es de qué manera qué lectura propiciaron los montoneros a la ideología peronista. Entonces empieza bien explicando la ideología peronista o explicando qué es el peronismo, y luego van a explicar obviamente cómo afecta el entendimiento, o más bien la lectura de los montoneros hacia la relación con Perón. Eso es lo que se busca en primera instancia, que el trabajo tenga.
Sin embargo, para los alumnos que tengan ese archivo y las indicaciones de los maestros, estos dicen que el trabajo no está totalmente ceñido a la pregunta. Tengan mucho cuidado en eso, pues esa es una de las partes que hacen que los alumnos tengan menos puntaje. Bueno, aquí sale la definición del peronismo y las notas al pie de página. Tomen en consideración que mientras más información o mientras mayor variedad de información, mucho mejor será su análisis. Sin embargo, eso no significa que solamente vayan a hacer un copy-pega de internet. Recuerden que la propiedad académica es realmente fuerte, en este caso, en el caso de Bay. Bueno, van explicando ahora lo que son los montoneros, una parte importante, al menos, puesto que habla primero del peronismo, luego de los montoneros. Sin embargo, como dije, era también importante haberlo puesto anteriormente, aunque luego se vaya a dar una explicación mucho más larga. Bueno, nuevamente información. Y la reflexión. La parte de información no ahondo demasiado en esto debido a que en primer lugar es una parte extensa y en segundo lugar, como dije, es muy propia de cada uno de los alumnos y estos deben delimitar en qué medida su información va ligada a la pregunta. No pueden, por ejemplo, un caso, no pueden estar hablando en la pregunta del peronismo y de los montoneros y sin embargo en el resto del texto, en lo que es la información, hablar acerca de las obras que hizo Evita Perón por Argentina. Evita Perón está bajo la línea del peronismo, sin embargo eso ya es el tema de la mujer dentro del gobierno de Juan Domingo Perón, son cosas muy distintas. Entonces deben estar al pendiente de que su información sea acorde a la pregunta o a la reflexión. Al finalizar el trabajo y habiendo analizado fuentes históricas primarias y secundarias, debemos, nuevamente el plural, se utiliza el tercera persona en este caso, se debe entender que los historiadores cuentan con limitaciones al realizar investigaciones. Se dijo que el BEI busca que los alumnos se pongan en los zapatos del historiador. En este caso, hablan acerca de las limitaciones que tienen los historiadores al momento de las investigaciones. Y aquí explica el por qué. En primer lugar, al elegir mi tema de investigación me encontré con una gran variedad de fuentes que explican acerca del peronismo. Bueno, esa es una de las partes importantes. Muchos de los historiadores al momento de investigar un tema o encuentran muchas fuentes o por el contrario no encuentran casi ninguna de las fuentes analizadas o ni tampoco estudios anteriores. Dice ya que este periodo dentro de la historia argentina es probablemente el más relevante. Esta parte deben tomar mucho en cuenta. Cuando un tema es relevante en un país, suele tener mucha información y por lo tanto suele ser mucho más difícil el analizar tanta información o al momento de discriminar qué información es realmente buena para nuestro trabajo y cuál no la es. Así que mucho cuidado en esto. Tampoco con eso incito a que busquen temas que no se hayan escuchado en la vida, pero sí tengan mucho cuidado en el sentido de las fuentes. Las fuentes son las que van a guiar nuestro trabajo adicional o además de la introducción. Si las fuentes son buenas, nuestro trabajo posiblemente será también muy bueno, siempre que sepamos analizarlo. Bueno, por ejemplo, aquí va explicando y aquí dice, es decir que pude entender que el historiador tiene una tarea difícil al escribir sobre sucesos debido a que nunca puede lograr ser completamente objetivo al respecto. Se dijo anteriormente que un historiador debe ser imparcial, pero no siempre se puede ser objetivo, es verdad, hay mucha información y muchos puntos a recabar. Al respecto, como logran los intelectuales de las ramas de ciencia y la matemática. Cabe destacar que aquí también en la ciencia de matemáticas tiene también sus sesgos o sus objetividades debido a las circunstancias en este caso, aunque sí son materias mucho más generales, es verdad, mucho más específicas, u objetivas. Hasta un punto me cuestioné si yo misma, si yo misma estaba tomando partido en esta investigación, si me encontraba más proactiva a la posición de los jóvenes montoneros o por Perón. Bueno, esta es una parte importante, que el alumno destaque su participación en el texto, su participación en la investigación más bien, y si escribía de manera imparcial. Bueno, en segundo lugar, a pesar de la cuestión de subjetividad, creo que fue significativamente más útil. Si utilizan significativamente, traten de no utilizar después el más. Mejor significativamente útil o mucho más útil. El método de analizar fuentes primarias, ya que al estudiar las palabras exactas de Friedrich
y de Perón puede comprender con mayor profundidad las dos perspectivas sobre la relación entre ellos. Tomen en cuenta que ese trabajo es fundamental, o más bien de mucha práctica para cuando vayan a hacer la prueba 1 de historia, que es en base a solamente fuentes. Ese tipo de trabajos se van a hacer luego videos. Bueno, de hecho tuvo gran valor el hecho de que sean parciales, ya que me permitió entender a raíz del conflicto. También recuerden que no siempre las fuentes primarias son parciales, sin embargo en este caso parece que el alumno lo ha tomado como tal. Por último, al haber tantas fuentes sobre el periodo, comprendí que fue un evento histórico significativo. Bueno, esa es una parte también importante. Hay que tener en consideración la importancia que tiene el evento para el país en cuestión. Y es la tarea del historiador obtener distintos puntos de vista para contraponerlos, es verdad. Se ponen, por decirlo así, uno contra cara del otro, a ver cuál es el que tiene más peso, o más bien qué conclusión lógica se puede sacar de estos. Y que los individuos realicen la lectura de preferencia. Y bueno, voy a implicar el número de palabras y la bibliografía, en este caso con las páginas web obtenidas. Esto ya corresponde netamente a normas APA. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más videos de Ivy Survive. Inclusive puedes hacer tus comentarios o puedes recomendarnos algunos temas que podamos tratar.